es un honor compartir con todos ustedes la celebración del 47 aniversario de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les felicito a todos ustedes desde Madrid. Mi presencia hoy se debe a la invitación de la directora de esta facultad, la doctora María Teresa Cortés Zavala, quien cordialmente me invitó a compartir con ustedes mis investigaciones sobre la historia del Caribe. Agradezco a la doctora Lorena Ojeda Dávila la presentación que ha hecho y la coordinación de esta actividad, así como a todas las personas que desde detrás de la pantalla nos están ayudando a mantener esta unión a través de Internet, en especial a David, de ahí de la Facultad de la Universidad Michoacana. Bien, la invitación la acepté rápidamente, no solamente por tratarse de la doctora Teresa Cortés Zavala, con quien me une una profunda amistad desde hace muchos años y cariño, y esta invitación también la acepté porque era un reto y me ha supuesto hacer un ejercicio de introspección en el que voy entreverando los temas trabajados y los objetivos perseguidos. El objetivo central de mi carrera como investigadora ha sido y es el estudio de los fenómenos sociales y culturales de las sociedades caribeñas en los siglos XIX y XX. El análisis lo realizo desde una perspectiva atlántica, desde el momento de que estas sociedades quedaron incorporados a partir del siglo XVI al mundo atlántico, además de ser en gran medida el motor del mismo, junto con África. Estudiar el mundo atlántico me ofrece y ofrece al investigador grandes ventajas al ser un espacio rico y diverso donde el intercambio fluido y constante de personas, bienes, mercancías e ideas originó un mundo moderno en el cual el capitalismo pasó a ser el sistema económico global, podríamos decir, o internacional. El comercio y las migraciones confirieron a esta región un lugar destacado en la historia global. Como todos conocen, la trata de esclavos fue fundamental para el desarrollo económico y comercial a nivel mundial, ya que propició el cultivo de productos tropicales en grandes extensiones de terreno para su comercialización. Estos productos, estamos hablando del café, del azúcar, del jengibre, del tabaco o del cacao, entre otros muchos, tuvieron una gran y rápida demanda en los mercados europeos, por lo cual activaron una vez más este rico intercambio comercial. La posición de estos países que forman el Gran Caribe en el circuito de puertos de la carrera de Indias y del comercio esclavista introduce además una perspectiva comparativa que facilita su valoración desde el punto de vista de su funcionalidad como centros de intercambio, ya lo he dicho, de ideas, de personas, tanto de migrantes como de esclavos y de mercancías. Estas ventajas económicas a las que estoy aludiendo y, por supuesto, su posición geográfica, al ser la entrada al continente, pronto hicieron que la zona, especialmente el Caribe insular, adquiriera un valor estratégico, convirtiéndolo en un tablero de ajedrez de las potencias europeas. España, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Dinamarca y Alemania dirimieron sus luchas en este escenario del Caribe. Por otra parte, también quería comentar cómo los espacios vinculados al Atlántico constituyen una de las categorías historiográficas y culturales que se articulan con una geografía que no está delimitada por los límites institucionales como el Estado, con sus fronteras cambiantes y sus imperfectas conjunciones entre lealtades políticas y límites geográficos. Sus múltiples realidades encierran similitudes y diferencias que nos invitan a estudiar de manera comparada los procesos que se generaron a lo largo del eje atlántico, en el que están incluidas las islas atlánticas, África, Europa
y muchos de los países de América Latina. El objetivo central de mi trabajo ha sido, y en gran manera sigue siendo, el análisis de los fenómenos que el intercambio produjo en el Caribe. Me refiero a los trasvases culturales, el mestizaje, la transculturación, la creación de identidades o las relaciones culturales y científicas derivadas de este intercambio. A todos ellos me voy a referir a continuación. Con esta visión amplia, transatlántica, transnacional y comparada, he buscado entender y evaluar los procesos históricos a partir de coyunturas y estructuras, del intercambio y del diálogo que originaron nuevas sociedades y culturas mestizas con elementos compartidos, pero también diferentes. Los factores comentados hacen que en mis investigaciones estas sociedades sean, podríamos llamarlas, laboratorios de experimentación, de análisis de la recepción, adaptación y asimilación de personas, modelos, teorías culturales procedentes de África y de Europa. Me estoy refiriendo en parte a los procesos de transculturación analizados por Fernando Ortiz, para el caso de Cuba, para la identidad, cuando quería definir la identidad y la cultura cubanas. Para Ortiz, el término transculturación expresaba mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, ya que no era solamente adquirir una cultura diferente, lo cual él nos recordaba que sería aculturación. Para Ortiz, tal como refleja en sus libros y sus investigaciones, la transculturación refleja los variadísimos fenómenos que se originan en una sociedad por las complejas transmutaciones, sin conocer las cuales es imposible entender la evolución de un pueblo y de una sociedad. Bien, las líneas que he cultivado las voy a enumerar y luego las voy a desarrollar brevemente. Primero serían los movimientos de población española Iberoamérica en los siglos XIX y XX, y especialmente he trabajado Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. En estos englobo tanto los estudios de la migración económica como los estudios del exilio republicano español que se produjo tras el golpe de Estado de 1936 por Franco. El segundo tema está vinculado al estudio que está vinculado a este estudio de las migraciones económicas, es el que me interesa o en el que estoy centrada en los procesos de creación de identidades culturales y nacionales y el papel de un factor, el llamado raza. La raza me la ponen ustedes entre comillas, vamos a trabajar la raza, trabajo la raza como por supuesto una categoría cultural construida, y digo el papel que tuvo este factor racial en la formación de dichas identidades en los países caribeños. El tercer gran tema que cultivo y que continúo haciendo se centra en las relaciones culturales y científicas entre España y América Latina entre 1900 y 1939. Comencemos por mis estudios sobre la inmigración española en América Latina, o si quieren ustedes mejor, en las Antillas hispanas, ya que, aunque he hecho algunos estudios generales sobre América Latina, en profundidad ha sido sobre las Antillas llamadas hispanas, y me he centrado sobre todo en el periodo conocido como la Gran Migración en Masa, entre 1880 y 1930, aunque posteriormente lo fui posponiendo, digamos, retrasando mi estudio y abarqué todo el siglo XIX. He analizado la migración como caminos de ida y vuelta y para ello trabajo este fenómeno desde una perspectiva también, como antes les decía, transnacional y transversal. En su estudio es imprescindible mirar a las dos orillas. Hay que tener en cuenta factores macroeconómicos, tanto de expulsión, no solamente a nivel español, sino a nivel internacional, como los factores económicos que favorecieron la acogida en los países americanos. También hay que tener en cuenta factores culturales, cadenas migratorias y los procesos de adaptación.
En este apartado, por ejemplo, podríamos hablar que he realizado investigaciones sobre la vida cotidiana, la participación de los inmigrantes en las actividades políticas y sindicales, etc. Junto a las fuentes escritas en estas investigaciones sobre las migraciones y el exilio republicano español, he utilizado las fuentes orales como un instrumento de trabajo que nos acerca al vivir cotidiano de los inmigrantes. Como resultado de estos estudios, hoy tenemos una caracterización tanto del fenómeno migratorio como del individuo, del migrante. Conocemos el funcionamiento de las cadenas migratorias y sabemos que la inmigración española a América, en gran medida en las ocasiones, responde a una estrategia familiar y no solamente a la aventura o al azar. Por otra parte, para el caso de República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, he establecido unas diferencias respecto a la inmigración española en el continente. A grandes rasgos, en un principio, esta inmigración fue concebida como un elemento de fomento y de control del territorio americano y posteriormente como un factor de modernización y de progreso de los jóvenes estados americanos. En el caso de las Antillas Hispanas, el inmigrante español pasó a desempeñar además un papel más: el blancamiento de la población desde un punto de vista étnico y cultural, y en algunas coyunturas, tras el fin de, por ejemplo, en Cuba, tras el fin de la primera guerra de independencia, la llamada Guerra de los 10 años, que se sucede entre 1868 y 1878, la inmigración y la colonización española se consideró un elemento clave para lo que podemos llamar la rehispanización del territorio. No quiero decir que el blanqueamiento a través de la inmigración, tanto española como europea, no fuera un factor clave en otros países. Lo fue en Argentina, lo fue en Chile, lo fue en Colombia, lo fue en Ecuador, por supuesto, en Brasil, pero yo he trabajado con mayor, digamos, exhaustividad el caso de las Antillas Hispanas. Bien, el otro fenómeno que forma parte del gran tema de estos movimientos migratorios o movimientos poblacionales es el exilio republicano español. Los testimonios orales a los que ya he aludido y con los cuales trabajé también nos han servido para recuperar y dar voz a una parte de los protagonistas de la historia de España que hasta ese momento permanecía silenciada y olvidada. El segundo tema que apuntaba al principio y que está vinculado al estudio, yo creo que especialmente de la migración económica, son los procesos de la creación de identidades culturales y nacionales. La necesidad de entender los procesos y también de deconstruir las historias oficiales me llevaron a explorar otros aspectos relacionados con la identidad. Me ha interesado de forma particular analizar de qué manera el inmigrante fue utilizado por la élite blanca, por el poder hegemónico, si quieren ustedes, como símbolo de cultura y de civilización frente a la presencia de otras poblaciones no blancas, y a los cuales se las consideraba que tenían poca capacidad de generar civilización y cultura. Desde un punto de vista, por supuesto, de la élite blanca y desde un punto de vista etnocéntrico y, si quieren ustedes, occidental. En los últimos años he trabajado sobre las ideas, los conceptos y los discursos que sirvieron de base de dichas identidades. En este sentido, he estudiado los procesos de blancamiento no solo como procesos de colonización en los siglos XIX y XX, auspiciados por los distintos países de América Latina. Para entenderlos, era imprescindible analizar los discursos que los sustentaron, que en gran medida son similares a los discursos que legitimaron y que justificaron la esclavitud a lo largo de los siglos XVIII y XIX. La formulación de las políticas y discursos de blanqueamiento se hizo a partir
del estudio de los conceptos civilización y el opuesto barbarie, que guardan una estrecha relación con las ideas sobre el factor al que antes aludía, llamado raza. Y también están relacionados con el miedo, un instrumento de control al que después voy a aludir como tema de estudio y que en estos momentos estoy desarrollando. Mis objetivos a lo largo del tiempo fueron derivando hacia este último fenómeno al introducir un nuevo elemento de estudio como era la raza. Las concepciones biológicas y las teorías pseudocientíficas en torno a las distintas poblaciones originaron unos discursos, unas prácticas sociales, culturales y políticas de exclusión que marcaron los procesos de formación y definición de las identidades en América Latina. Fue a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX que se produce una biologización de la sociedad y también lo que podríamos llamar una biologización de la cultura, cuando la raza pasó a ser un elemento articulador de las relaciones culturales, sociales y políticas, pero también pasó a ser, digamos, un elemento a partir del cual se interpretaron determinados fenómenos sociales y políticos. Desde luego, para el caso de muchas sociedades caribeñas, pero nos podemos centrar en el caso cubano, la aplicación de estas teorías a la que me estoy refiriendo, estas teorías biológicas y culturales a las poblaciones, son claves para comprender los procesos sociales, políticos y económicos, porque equipararon raza, es decir, la procedencia y la pertenencia de un individuo a una determinada etnia, con la cultura, en término amplio de la cultura, en concepto amplio de la cultura, y subordinaron la existencia de una nación a la existencia de una única raza, que por supuesto tenía que ser la llamada raza blanca. El establecimiento, por tanto, de distintos grados de evolución entre las poblaciones ayudó a consolidar y a legitimar ese sistema esclavista, a la vez que forjó unas mentalidades que se perpetuaron en el tiempo, unas mentalidades que, luego voy a mencionarlo también, que derivaron en el racismo y en la exclusión hasta el día de hoy. En estos trabajos he perseguido los siguientes objetivos, algunos de ellos ya los he ido desvelando. Primero, estudiar los presupuestos científicos procedentes de la biología, la medicina y sobre todo de la antropología que van a servir y que sirven actualmente para seguir legitimando la exclusión de determinadas poblaciones. Segundo, la valoración de la cultura hispana como un elemento articulador en la definición de la cultura y de la identidad de algunas sociedades. Tercero, análisis comparado de la creación de imaginarios nacionales y culturales en las tres islas hispanas en el periodo comprendido sobre todo entre 1900 y 1940 o 1950. Bien, también pensando cuando estaba escribiendo, cuando estaba viendo cómo podía enfocar esta conferencia, yo me preguntaba que quizá fuese útil decirles por qué me han interesado y me siguen interesando los discursos, el lenguaje y los conceptos. Y me interesan fundamentalmente porque a través de la palabra oral y escrita se ejerce el poder. Los discursos no solo son palabras o ideas expuestas de manera arbitraria. Yo creo, igual que el profesor Van Dijk, que estos son una influyente práctica social que genera formas de actuación social. Por ejemplo, el racismo, que en gran medida se basa en el discurso de la inferioridad, pero también en el discurso del miedo, al que luego me voy a referir. Miedo al otro, al que se concibe como un otro peligroso, un otro temible y, por supuesto, del que hay que protegerse. Estos discursos, a lo largo de la historia y actualmente, han auspiciado la exclusión y la xenofobia
y han penetrado por distintas vías en todas las sociedades. Asimismo, el estudio de la evolución de los conceptos nos ayudará a comprender la realidad social y política del momento de la sociedad que estemos analizando, ya que los conceptos van a cambiar en función del contexto o de un contexto determinado. Es decir, los conceptos, como ya han estudiado algunos especialistas, como por ejemplo Koselleck, entrañan formas de adaptarse a la realidad, por lo cual a través de estos conceptos, viendo sus cambios, su evolución, podemos aprender la realidad con mayor fuerza. Para mí, los conceptos y el lenguaje remiten a la forma en la que un grupo se posiciona ante los hechos, así como a la organización social y a las construcciones culturales a partir, por supuesto, de estas categorías elaboradas, estas construcciones culturales a las que yo antes me refería cuando hablaba de la raza. Mis trabajos sobre la evolución de los conceptos los he hecho fundamentalmente en dos, en civilización, barbarie o civilizados salvajes. Y para mí su estudio ha sido imprescindible para entender cómo se instauró desde el poder el orden y de qué manera se construyó la otredad peligrosa que en mis investigaciones es la población negra. No solamente la población esclava, sino en general la población negra. En estos momentos llevo unos años en los que estoy trabajando sobre el miedo como un instrumento de control que además justificó la esclavitud y la exclusión. Para ello parto del inicio de la Revolución de Saint-Domingue en 1791. Analizo en mis trabajos las narrativas transnacionales y la construcción de estos estereotipos para controlar y crear un cordón sanitario a estas ideas revolucionarias que partían de un pequeño territorio en el que un grupo de esclavos africanos se habían levantado y habían logrado no solamente la independencia, sino abolir, terminar con la esclavitud y además crear en 1804 el primer país gobernado por población negra, descendiente, muchos de ellos esclavos y otros descendientes de esclavos. Bien, en todos los estudios que he realizado, tanto en Cuba como en Puerto Rico, ahora estoy realizando un libro sobre este tema para Puerto Rico, como sobre la República Dominicana, vemos que hay un miedo agazapado que fue muy fácil de utilizar por parte de los gobernantes y de las élites, y con él se instigó a la población blanca. Y lo estudio, como antes les decía, en un contexto colonial, en un contexto esclavista, pero también lo estudio en sociedades postcoloniales en las tres Antillas, desde el momento que el miedo, al ser un elemento útil frente al otro, va a continuar con la constitución de estos países como repúblicas independientes, va a continuar siendo un factor utilizado para la exclusión y de determinadas poblaciones. Bien, para ir terminando, quiero hacer referencia al último tema que he trabajado y que sigo investigando en la actualidad. Y me refiero a las relaciones culturales y científicas entre España y América Latina. De nuevo, un tema suscitó el interés y la necesidad de investigar más. Y les voy a explicar. En las investigaciones que yo realizaba sobre el exilio republicano español, encontré evidencia de la existencia de unas redes previas, de unas redes culturales y científicas previas a 1936, que actuaron como plataforma para la llegada, la acogida de muchos de los intelectuales republicanos españoles en México,
República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina, Colombia y todos aquellos países de América que abrieron las puertas a los exiliados republicanos. Comencé entonces a trabajar en las redes culturales transatlánticas que se fueron tejiendo entre España y América Latina al iniciar el siglo XX, y lo hice viendo que empezó a surgir una voluntad compartida a ambas orillas que propició el acercamiento. Intelectuales latinoamericanos e intelectuales españoles comenzaron a trabajar de una manera diferente y provocaron formas distintas de mirarse, de acercarse y de conocerse. He trabajado y sigo haciéndolo distintas figuras americanas y españolas que propiciaron este diálogo. Un diálogo que, por supuesto, no estuvo exento de conflictos, pero que ellos supieron superar o supieron, bueno, pues dialogar para ver de qué manera podían encontrarse ambas comunidades intelectuales, cuáles eran sus puntos de convergencia y cuáles sus puntos de divergencia. Y en este sentido empecé primero por estudiar al antropólogo, ya he hecho referencia a él al principio de mi charla, a Fernando Ortiz, y trabajé la Institución Hispano-Cubana de Cultura, que se crea en 1926. Y es una figura apasionante, porque precisamente si tuviésemos que hablar de los problemas o del encuentro, o el encontronazo, por decirlo mejor, entre esta posición española de acercamiento a América, o de algunos españoles de acercamiento a América, chocó en 1909, en 1910 con Fernando Ortiz, quien veía en algunas de estas propuestas de españoles un intento de expansión, el panhispanismo del que él acusaba en un folleto que publicó en Francia, en París, en 1910. Bien, empecé a trabajar con Fernando Ortiz porque la evolución científica, la evolución de pensamiento de Fernando Ortiz es extraordinaria, y va desde unos presupuestos de la escuela positivista italiana de Lombroso, y después va despegando hasta convertirse en el primer intelectual que en 1940 escribe contra las razas, nos habla de que no existen las razas en su magnífico libro El engaño de las razas. Pero además, en esta evolución intelectual de Fernando Ortiz también hay una evolución sobre las relaciones que va manteniendo con España. Hay una aproximación desde distintos paradigmas. Él nos está hablando ya de que había que buscar la unión y había que buscar los puntos de convergencia a partir de la historia, de la ciencia y de la cultura, y dejar, decía, a un lado los postulados sobre la religión y la raza. Bueno, después de Fernando Ortiz, el siguiente en trabajar, también me interesó Fernando Ortiz porque gran parte de su formación la hizo en España. Él terminó la carrera de abogado como jurista en España, se doctoró después también en España. Él viene a España durante la última guerra de independencia y aquí termina sus estudios, y mantiene una correspondencia muy nutrida con los principales intelectuales y sobre todo antropólogos como él era, y juristas también como lo que él estudió, y sociólogos de la época, también por supuesto con toda la escuela positivista italiana. Después de Fernando Ortiz, empecé a trabajar las relaciones culturales entre España y Puerto Rico. Y ahí vi, hay muchas figuras fundamentales, pero una de ellas en la que yo me especialicé fue Federico de Onís. Federico de Onís era un español, un filólogo,
que había marchado como catedrático a la Columbia University en 1916. Piden de la Columbia University un especialista que vaya a ocupar una cátedra y bueno, lo que iba a ser unos años, él va mandado por la Junta de Ampliación de Estudios, una institución española que se crea en 1907 y cuyo fin era la modernización de la ciencia y de la cultura en España, salir del aislamiento, salir de ese adormecimiento, de ese letargo que tenía España. Bueno, pues lo que iba a ser unos años de docencia en la Columbia University se tornó en una estancia vital. ¿Y por qué me centré en Federico Dionís? Porque él rápidamente vio que dentro de un gran programa que había puesto en marcha el rector de la Universidad de Puerto Rico, una universidad joven, que se crea a principios de siglo, y desde el principio este rector, con una visión muy amplia, vio que Puerto Rico podía ser, digamos, como el cono de tres culturas, o el vértice de tres países, por una parte Estados Unidos, por otra parte Puerto Rico, pero por otra parte también España. Federico Dionís entabla rápidamente relación y ayuda a forjar ese proyecto que nace en Puerto Rico y también nace y es auspiciado por algunos norteamericanos y empieza a establecer unas redes y sobre todo lo hace ¿con quién? Pues con los amigos y con los colegas que él había dejado en la Junta de Ampliación de Estudios y en concreto en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, que fue creado en 1910 por esta Junta de Ampliación de Estudios. Un centro en el que estaban investigando y en el que se estaban formando los mejores filólogos que tuvo en esos momentos España, dirigidos por Ramón Menéndez Pidal, y un centro que también visitaron, por ejemplo, Silvio Zavala, estuvo allí bastantes años, y visitaron no solamente algunos profesores mexicanos, sino también cubanos, puertorriqueños, José María Chacón y Calvo, Alfonso Reyes, el exilio de Alfonso Reyes recala en el Centro de Estudios Históricos, y entonces, con lo que digo, es que Federico Dionís sabe armar un puente entre España, Puerto Rico y Estados Unidos, y con la idea de llevar la cultura hispana, en un amplio sentido de la palabra, a Estados Unidos. Entonces trabajamos en un libro conjunto que publica España, pero también con ayuda de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con el Centro de Investigaciones Históricas, y el que estaba coordinado el libro por Miguel Ángel Puig Samper, María Dolores Luque y por mí, y que reúne una serie de ensayos de profesores puertorriqueños y algunos de nosotros españoles, para ver, y que lo titulamos Los lazos de la cultura, para ver precisamente cómo se habían propiciado esas relaciones y, por supuesto, partiendo del conocimiento y del contexto histórico de por qué España necesitaba esas relaciones, pero por qué Puerto Rico también necesitaba reivindicar la cultura hispánica. Estamos hablando de los años 20, 1920. Bien, para no alargarme más, después trabajé Alfonso Reyes, lo hice también en una investigación que después pude presentar, como cuando me hicieron académica extranjera de la Academia de Ciencias Mexicana, en el que hablaba de Alfonso Reyes como ese gran embajador de la cultura, como esa persona, esa figura propiciador de las relaciones culturales entre México, Argentina, Brasil, allá donde estuvo
y Europa, y en concreto con los intelectuales españoles, con muchos de los cuales, o de los que yo ya había trabajado cuando estuve investigando a Federico de Onís o a Fernando Ortiz. Estaba hablando de Ramón Menéndez Pidal, ya lo he nombrado, pero también de Amado Alonso, quien después se va a Argentina y de Argentina luego se tiene con el peronismo, se tiene que exiliar a Estados Unidos y en concreto termina sus días académicos en Harvard. Y bueno, pues actualmente, y ya con esto voy terminando, llevo unos años trabajando sobre la figura del dominicano, también internacional, dominicano porque nació allí, pero realmente, y porque siempre cultivó la literatura y la historia dominicana, pero no solamente dominicana, es un gran americanista y un gran, bueno, la proyección internacional, todos ustedes la conocen, de Pedro Enríquez Ureña. En estos momentos estoy corrigiendo las segundas pruebas de un libro sobre Pedro Enríquez Ureña y las relaciones con España, que le llamo así Cartas con Historia, creo que se llama, más o menos el libro con un subtítulo. Bien, ¿y qué es lo que trabajo? Ya para ir resumiendo, en este libro y en los otros. Pues lo que yo investigo es cómo se construye una red, o mejor dicho, una red cultural, científica, una red académica, pero a mí me gustaría mejor hablar de la construcción de redes sin residencia fija y redes multifocales. Y lo hago, ¿y cómo hago esto? Pues lo hago a través del análisis de los epistolarios. Ustedes conocen que a principios del siglo XX los intelectuales y las intelectuales cruzaron multitud de cartas, era la única manera de conocerse, de proyectar trabajos, de trabar amistad y sobre todo de consolidar una confianza recíproca, que es en lo que está basado y en lo que tiene que estar basada toda la colaboración académica. Bien, estudio estas cartas que están, bueno, pues unas veces las encuentro en un archivo, otras en otro, no siempre se encuentran, pero bueno, se pueden ir completando. Y estas cartas y el estudio de esta red me ha proporcionado, por una parte, para valorar la carta como un instrumento de vehículo de cultura, como una forma de saber qué es lo que se pensaba, qué pensaban los intelectuales, cómo ellos en ese momento concebían la cultura y también concebían su tiempo. Y por supuesto, bueno, pues para enterarme de múltiples aspectos íntimos y de algunos chismes que se cruzaban en las cartas, lógicamente, estos intelectuales, ¿no? Y también estudiar estas intelectuales, estudiar esta red, lo que me supone y lo que supone en términos generales es salir de las lógicas unidireccionales y trascender los límites nacionales y regionales para hacer lo que yo les comentaba al principio, una historia transnacional, ver lo que se comparte y lo que nos desune o los elementos diferenciadores, ver una historia transnacional que transita y que forma parte del mundo atlántico. Termino en el Atlántico que nos une mi intervención de esta tarde y les agradezco a todos ustedes su atención y espero, bueno, pues que se pueda iniciar ahora un debate si alguno pues tiene alguna pregunta o algún interés. Muchas gracias.